Proverbios, el significado es parábolas. La palabra que nos da en la Biblia textual y la Biblia nos dice que es mashal. Esa es la palabra que nos figura en Proverbios. También lo podemos ver como mishlei, que es la traducción que viene directamente de la palabra mashal, que vendría a ser una forma de un conjugado que se habla lo que es en hebreo para que nosotros podamos entender la palabra de qué es el significado. Entonces, en Proverbios, en esta Biblia textual que tengo, lo que nos habla directamente es que Mishlei significa alegorías, parábolas y metáfora. En algunas Biblias está como expresado que dice metáforas, en otras parábolas y la mayoría que conocemos, que están basadas todas en la Reina Valera y también los textual del oso, que son las antiguas, está como proverbios. Entonces, proverbios, alegorías. ¿Qué son las alegorías? Hay algo que mucho tiene lo que es el hebreo, que son alegorías. Por eso Yeshua hablaba en parábolas. No hablaba textualmente, sino hablaba en alegorías. Cuando daba a entender las parábolas, que los discípulos le decían, ¿por qué hablas en parábolas y no hablas textualmente? Porque él quería trabajar en los corazones de cada una de las personas que él iba a hablarle. Directamente iba a hablarle con esas alegorías para que el que directamente tenía el corazón con la emuná, que tenía directamente el corazón abierto a Elohim, iba a entender lo que él estaba expresando. No textualmente, sino que era en alegorías. Bueno, todavía no vamos a comenzar el libro de Proverbios, sino la introducción. Dice en Proverbios capítulo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Bueno, ahora lo vamos a leer. En la Biblia textual dice Proverbio, alegorías, libro de Shalomón, hijo de David, rey de Israel, para conocer sabiduría y disciplina, para discernir dichos de discernimientos, para recibir disciplina, actuando prudentemente. El 1 y el 2. Está bien, yo seguí hasta el 3. Podés leerlo todo así. Si vamos a comparar, ¿sí? Dice en la Reina Valera, para recibir, dice, para entender sabiduría y doctrina. En la hebrea textual dice sabiduría y disciplina, no dice doctrina. Allí la palabra es disciplina. Y dice, termina diciendo el versículo 2, para conocer razones prudentes. Ese razones prudentes no nos dice mucho, pero en el hebreo sí, porque dice para discernir dichos de discernimiento. Para discernir dichos de discernimiento. Ahí estamos viendo lo que significa alegorías en lo que es textualmente de lo que nosotros conocemos ahora, ¿sí? De lo que es la definición de alegorías. Acá nos está hablando de que son cosas, ¿sí? Lecturas que podemos hacer a través de pensamientos y diferentes tipos de formas para llegar a una conclusión, ¿no es cierto?, de lo que nosotros queremos decir. Son solamente 6 versículos que esto vendría a ser todo. Si no entendemos estos 6 versículos, no vamos a entender lo que significa el libro de Proverbios. Porque acá está todo lo que es el material para poder entender
que nos habla a través de los proverbios. Y sabemos que alegorías, primero para los que ahora se están conectando, es mashal. Mashal que significa parábolas y metáforas. Y eso es lo que significa el libro de Proverbios. Que mashal de es el significado de mishlei, que es en el conjugado de la palabra, ¿no? Bueno, conocer, dice. En el verso 2 dice conocer. Sí, acá dice para entender. En realidad no es lo mismo entender que conocer. No es lo mismo entender que conocer. Conocer, para el significado de la palabra, pero acá lo que dice textualmente en hebreo, en lo que es la traducción es conocer. Y eso conocer nos da a entender que tenemos que conocer la palabra, entrar en la palabra, profundizar en la palabra, tener conocimiento de la palabra, para que nosotros podamos tener en nuestro ser una convicción de lo que verdaderamente tenemos que tener en la palabra de Elohim. Entonces, cuando nosotros aprendemos la palabra, entramos, nos introducimos en la palabra para conocer más de la palabra, lo que va a pasar es como nos dice la palabra, un corazón nuevo, circuncidado, que podemos entrar a un pensamiento más avanzado de lo que quiere Elohim para nosotros. Cuando nosotros entramos al conocimiento de Elohim, a lo que es la palabra, vamos a tener un conocimiento avanzado. Y ahí nos va a traer otra cosa, que es lo que nos dice acá, sabiduría y disciplina. Sabiduría y disciplina. En el 2. Verso 2 que dice, el Dice comienzo. para entender o conocer sabiduría y disciplina, no doctrina, sino disciplina. Hay Es- algo muy importante. Es muy importante. Sabiduría y disciplina, no doctrina. Porque la doctrina nos lleva a algo que es otra cosa. ¿Sí? La palabra doctrina no es el significado que está escrito directamente en hebreo en Proverbios. Disciplina es algo que nosotros tenemos que tener para poder tener una vida verdaderamente con Elohim. Es una disciplina, tener una parte de reconocer, ¿sí? Que nosotros podemos entrar en diferentes niveles para poder tener una disciplina. Nosotros cuando vamos a un gimnasio tenemos que tener una disciplina para ejercitar nuestros músculos, nuestro cuerpo se va formando, va tomando otra textura, va tomando otro tipo de formas. Bueno, esto es lo que acá con la palabra vamos a tener, otro tipo de textura, ¿sí? Otro tipo de entendimiento, otro tipo de, como dice, sabiduría. No vamos a tener lo común, sino que va a venir de esto, va a venir de Adonai, va a venir directamente del Padre para que nosotros tengamos esa sabiduría. No viene de nosotros, ¿sí? Cuando nos habla en el verso 3 que dice, para recibir disciplina, actuando con, dice, actuando prudentemente. Vamos a comparar lo que dice en el versículo 3 de la Biblia textual. Ustedes tienen allí la Reina Valera y los que pueden la textual también. Dice, para recibir disciplina, actuando prudentemente, justicia, juicio y rectitudes. Eso es lo que dice en la Reina Valera, no, en la textual. Bien. Hay algo que también tenemos que ver cuando es la palabra que, para terminar también con conocer, tenemos que tener una vivencia verdaderamente experimental. Tenemos que experimentar algo diferente para tener esa palabra conocer, ¿sí?
y verdaderamente vivir en una comunión y tener verdaderamente un conocimiento diferente para poder tener una comunión con Elohim. No es algo del mundo, sino que viene de parte de Elohim esto. No es algo que puede venir de mi vida. Eso es para cerrar la palabra conocer. Ahora, sabiduría y disciplina, esas dos palabras siempre vienen juntas. Van juntas siempre la vamos a ver. Siempre en Proverbios las vamos a ver. Siempre juntas. No es la palabra como dice en la Reina Valera que dice Consejo de prudencia. prudencia. ¿Sí? Esto es aparte. Es otra cosa. Es sabiduría y disciplina son las que van a ir siempre juntas, porque el sabio dice, no se revela a la disciplina. La sabiduría depende de la disciplina. Eso es lo que tenemos como el entendimiento de esas dos palabras. Y después, la disciplina, la sabiduría y el discernimiento. Primero tenemos la disciplina, que es escuchar y prestar esa atención, ¿sí? Segundo, lo que es la sabiduría viene de afuera, como les decía, de Elohim. No viene de la parte de nuestros pensamientos. Viene de el exterior, viene de arriba, viene de lo que nos envía Elohim. No es de lo que nosotros podemos internamente pensar, deducir, sentir, es diferente. La sabiduría no viene de nosotros, viene de parte de Elohim. Discernimiento, eso es distinguir, preparar, y esas dos cosas, distinguir y preparar y separar, esas palabras vienen algo que es bueno o malo. ¿Sí? Eso significa que podemos pensar. Exactamente, discernir lo bueno o lo malo. Y el discernimiento viene porque nosotros lo estamos entendiendo, está pasando por nuestra ser, por nuestro entendimiento, y eso es lo que vamos a lograr decidir, lo bueno o lo malo. Esto es lo que nos da a entender Proverbios, lo bueno y lo malo. No es que son refranes, sí, estos no son refranes, como siempre se decían, son refranes, no, son alegorías para nuestra vida. Y tenemos también en el 3 que aparte que nos habla de prudente, que dice prudentemente, nos habla de justicia y de juicio y de rectitudes. Eso es en lo que es la parte discernimiento, de lo que es la parte de lo que es el hebreo, se toma como frutos. Esto es los frutos de justicia que se dice. Esos son los frutos de justicia. Bueno, justicia, juicio y rectitudes. Y vamos a ver que nos habla sobre ese tipo de frutos. Son tres frutos. El de justicia en hebreo significa justicia, sedek. Sedek, que eso significa en hebreo, ¿sí? Y el significado de justicia es ser justificado por Adonai, alimentado de lo que es la voluntad de Adonai, del deseo de Adonai, para que nosotros podamos prepararnos, ¿sí? Y protegernos, que Adonai es el que nos da ese entendimiento y ese juicio, para que nosotros podamos tener ese pensamiento justo, ¿sí? Y juicio significa mishpat, que eso es lo que vendría a ser, como a veces nosotros leemos
mishpatim, que serían juicios. ¿Qué son los juicios? Los juicios son lo que nosotros nos dejó Elohim para que nosotros podamos tener algo verdaderamente consistente, ¿sí? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Les doy un ejemplo. Por ejemplo, en la Torá nos dice cómo preparar las comidas, qué comer, ¿sí? Cómo comer limpio. Esos son los juicios, ¿sí? Cómo nosotros tenemos que prepararnos, cómo tenemos que hacer para que nosotros podamos vivir en santidad, vivir verdaderamente a los ojos de Elohim. Eso es juicio. No es un juicio de lo que es político o algo de lo que es reyes o de lo que es, como se entiende, ¿no? Juicios. Acá el juicio tampoco es el juicio ese que nosotros decimos como juicio hacemos algo, ¿sí? Defendiéndonos y haciendo algo tampoco. Juicio significa que está haciendo algo en la voluntad de Adonai y que es justo. Es un juicio justo. Por eso se habla de Mishpat. Y esos son los procesos, dice, de cómo vivir, ¿no es cierto? Adonai deja eso en la Torá para que nosotros podamos verdaderamente vivir conforme a la voluntad de Adonai y aplicando o haciendo ¿sí? Las cosas que verdaderamente tenemos que hacer ordenadamente. Eso serían los juicios. Y las rectitudes es mesharim en hebreo y son los frutos de justicia que Adonai hace por medio de nosotros. ¿Qué son? Son los frutos que Adonai hace por medio de nosotros. ¿Qué son esas? Son las obras que nosotros hacemos a través de Adonai que son buenas, ¿sí? No malas, ¿sí? Porque son frutos. Los frutos son buenos. Entonces, esto es que son frutos de lo que es la justicia, el juicio y la rectitud. Y en el verso 4 vamos a estar también leyendo la Reina Valera primero. Dice versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. En el hebreo, que es textual, dice, para dar a los ingenuos astucia y al joven conocimiento y pensamientos de consejo. ¿Cómo cambia, no? Lo que es una traducción directamente del hebreo a lo que es una traducción ya hecha en diferentes tipos de versiones, para dar a los ingenuos astucia. ¿Qué es ingenuos? Una persona ingenua que no tiene conocimiento. Ingenuo es una persona que no tiene sabiduría, una persona que no tiene ningún tipo de defensas, ¿no? Es ingenuo. Cuando uno dice es ingenuo, no tiene ningún tipo de frutos, ¿no? De cosas. Y vamos a ver, ¿sí? Ingenuo, ¿qué significa desde el hebreo? Desde el hebreo significa petaín, alguien que está sin murallas, sin filtro, sin un cerco de protección. Se le da, dice, astucia. Y la astucia en este caso es astucia buena, porque también puede haber astucia mala, porque la astucia se toma de diferente tipo de cosas, ¿no? De lo bueno o lo malo. Acá nos está hablando que el ingenuo es alguien que está sin murallas, que no tiene filtros, no tiene defensas, no tiene cerco, no tiene ninguna protección. El ingenuo es una persona que puede llegarle cualquier cosa y no se da cuenta. No lo discierne porque no tiene discernimiento. Entonces, pero a su vez está diciendo que le da astucia buena. Al ingenuo le da astucia buena.
Eso le está dando un fruto, ¿no? Le está dando una ayuda de conocimiento para que sea sabio, que sea prudente. Le está dando astucia buena. Y el joven, cuando se dice joven, porque en la otra Biblia dice jóvenes, pero está hablando como de juventud, ¿sí? Y no es una juventud de edad, ¿sí? Porque puede ser una persona como Abraham, que ya era anciano y que le dio inteligencia, le dio entendimiento, le dio sabiduría, ¿sí? Está viniendo esto de parte de Elohim. Es algo que esto no es algo de la persona, sino que es algo nuevo que viene de parte de la emuná, ¿sí? Que esto es sin edad. Es algo nuevo que viene de parte de Elohim, que viene de la emuná. Vamos a ver lo que dice pensamientos de consejos. Sí, donde dice aquí, vamos a seguir el versículo 4, dice, inteligencia y cordura. En la textual dice conocimiento y pensamientos de consejo. Al joven le da conocimiento y pensamientos de consejo. Y acá vamos a ver qué nos dice en lo que es el hebreo pensamiento de consejo. Es mesiná, mesimá, que eso significa astucia, planes, generalmente se usa como algo negativo, pero en este caso se está utilizando para algo para demostrar lo positivo. Y también, cuando habla de pensamientos, podemos maquinarnos, ¿no? Pensar cualquier tipo de cosas, cualquier cosa en nuestra cabeza, pueden ser buenas, pueden ser malas, por eso dice positivas o negativas, maquinando cualquier tipo de pensamientos buenos o malos y lo podemos utilizar para cualquier tipo de cosas, ¿no? Que nosotros podemos querer o hacer esos pensamientos. Y bueno, pasamos al verso 5. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y acá nos dice, escuchará el sabio y aumentará aprendizaje, y el entendido creará dirección. El que acepta la disciplina, el que no se revela y el que toma la disciplina. Ese es el sabio. Y el entendido, en lo que es el hebreo, se dice nabom, entendido. Y esto vendría a ser que el sabio vendría a ser hijo y el entendido vendría a ser padre, ¿sí? El entendido es mayor que el sabio, el que da disciplina. Y el sabio recibe la disciplina, ¿sí? Recibe de afuera, ¿sí? El sabio. Y el entendido lo da la disciplina. Por eso se da a entender que el sabio es el hijo, el que recibe, y el entendido, que ya entiende, es el que da disciplina. El entendido creará dirección. Entonces, ¿qué es el que creará dirección? Que va a adquirir esa persona una dirección para verdaderamente vivir estratégicamente, vivir en un tipo de forma diferente, para tener una defensa propia en cada cosa que quiera hacer. En tomar una lectura la va a tomar en la forma correcta, no la va a tomar para el lado que no corresponde, sino que lo va a tomar centradamente y lo va a meditar, lo va a interpretar para poder entender y para poder ser entendido. ¿Sí? A eso es lo que significa sabio y entendido.
Y vamos a pasar al verso 6. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Este versículo, que vendría a ser el versículo clave de lo que nos va a introducir el libro de Proverbios, que nos habla para entender alegorías y figura, perdón, alegoría y figura para las palabras del sabio y sus enigmas, para entender alegorías y figuras, palabras de sabios y sus enigmas. Acá tenemos varias palabras que basa todo lo que es este libro, ¿sí? En primera es la palabra que tenemos que es entender. Si no entendemos este libro, no vamos a entender absolutamente nada, nada de Proverbios. Y también está basado el libro de Eclesiastés, ¿sí? En lo mismo, no solamente en este libro de Proverbios, sino también el libro de Eclesiastés. Y en las parábolas también se habla en este tipo de formas. Si no entendemos esto, no vamos a entender las otras también parábolas que nos hablan, ¿no? Con alegorías. Entonces, figura significa cuando se lee superficialmente sin la alegoría. ¿Cómo es? Por ejemplo, nosotros leemos y nos puede llegar a decir un árbol, una casa, un animal, ¿sí? La alegoría es lo que está detrás de la figura, ¿sí? La mujer virtuosa. ¿Quién es la mujer virtuosa? Israel, ¿sí? En este caso. Y enigmas es algo que se tiene que descubrir, no es algo que está explícito, ¿sí? Es algo que está escondido. Entonces, el enigma es descubrir qué es lo que nos va a transmitir la alegoría, el verso, lo que nos va a hablar Proverbios. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que nos va a querer decir con figuras y alegorías. Para nosotros poder interpretarlo, tenemos que descubrirlo, ¿sí? Y vamos a el verso 7, que ahí nos va a hablar algo importante. El principio de la sabiduría es el temor de Yuhel. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay algo que está hablando temor a Yuhet-Bathei, a Elohim. El temor, dice, a Yuhet-Bathei es el principio del conocimiento. Eso dice en lo que es textual. Y dice, sabiduría y disciplina, dice, los tontos desprecian. Vamos a repetirlo de vuelta. Dice, el temor de Yuhet-Bathei es el principio del conocimiento. Sabiduría y disciplina los tontos desprecian. ¿Qué dijimos? Sabiduría y disciplina lo vamos a encontrar juntos en todo lo que es este libro. Dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. No dice la sabiduría y la disciplina. Está hablando instrucción. Ahí la instrucción serían la Torá, los mandamientos, ¿sí? Pero en este no es el caso. Acá está hablando que desprecian la disciplina y la sabiduría.
porque no tienen conocimiento. Entonces la desprecian, la están pasando por alto, no les importa, escuchan y hacen oídos sordos, no respetan lo que Adonai le está dando, lo leen como cualquier libro, sin ningún tipo de enseñanza, entonces no se toman el tiempo de descubrir lo que está diciendo en esas alegorías y en lo que está hablando en esos enigmas que Elohim quiere que nosotros interpretemos cuando leemos la palabra en sí, toda. No solamente en este libro, sino en todos los libros tenemos que ver en qué nos está hablando para poder tener esa sabiduría, ¿sí? ¿Qué es lo que le pidió Salomón? Sabiduría, pero también disciplina, ¿sí? Corrección, tener algo que verdaderamente nosotros tenemos que tener, una disciplina y la corrección que viene de Elohim. ¿Sí? Y si no viene de Elohim, va a venir de la persona que te está instruyendo, para que verdaderamente nosotros podamos seguir un camino recto. Si no, nos bandeamos para cualquier lado, nos corremos para un lado o para el otro. Entonces, acá nos está hablando este verso que hasta hoy vamos a seguir el 7 y el próximo Shabbat vamos a empezar. Y acá yo anoté, ¿no? No hay que esperar a una voz que aparezca del cielo y nos diga lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que leer, lo que tenemos que hacer, sino que Adonai te va a disciplinar a través de quién, de un hermano, de una persona, de un instructor o de una persona que te está llevando a la disciplina o como un líder o una persona de una congregación que te esté llevando a una enseñanza a través de lo que Adonai pone como autoridad. Es una corrección de Adonai lo que va a hacer a través de esa persona, ¿no? Que uno pueda recibirlo. Y eso ahí lo podemos expresar como una persona que te está instruyendo, ¿no? El entendido. Y el próximo Shabbat vamos a estar hablando de lo que nos habla cuando ya comienza el verso 8, que ya eso lo vamos a traducirlo y lo vamos a ver en la próxima semana, que es lo que nos habla ya comenzando el libro de Proverbios. Y es extenso, ¿sí? En 6 versículos, 7 versículos podemos estar una hora para poder primero entender lo que que nos va a hablar el libro de Proverbios, que es el libro de Mishlei, ¿sí? Que es el libro de las alegorías, de las parábolas, ¿sí? Que es lo que Adonai nos deja para que nosotros podamos instruirnos. Damos gracias a Adonai por este tiempo, por poder compartir con los hermanos y darnos de esa sabiduría, de ese entendimiento, de esa disciplina, Padre, que tú nos das para poder cada día aprender más de tu palabra. Ponemos todo nuestro ser, entendimiento a ti, Padre, para que tú moldees nuestros nefesh, nuestros corazones, nuestro ser, para poder cada día humillarnos delante de ti y poder ser verdaderamente hijos tuyos y verdaderamente adoradores en espíritu y y en verdad. Te damos gracias porque sabemos que tú cada día nos ministras y nos das de tu palabra y de tu entendimiento, Padre. Queremos cada día entender más. Damos gracias por cada uno de los hermanos, por cada una de sus familias. Te pedimos por cada uno de los hermanos que tienen necesidad, por cada uno de los familiares que tienen necesidad, Padre. Que tú estés ayudándonos, dándonos fuerza, que podamos dar a cada uno de los demás, a nuestros prójimos, poder dar de esa ayuda que necesitan y poder dar también el alimento que tú nos das de la palabra para poder fortalecer y darle a los demás, Adonai. Damos gracias porque sabemos que tú
vas a orar en cada una de las familias, en cada una de las personas y cada una de nuestras vidas. Damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú nos das, por ese shalom, por ese amor, esa jabá. Damos gracias, Padre. En el nombre de Yeshua, toda Rabá, nuestro Elohim. Gracias, Adonai. Amén.